Si eres estudiante, egresado, ¿alguna vez has escuchado la palabra cálculo? Esa asignatura que causa terror a los estudiantes porque es un filtro que se tiene en las universidades o a nivel preuniversitario muy fuerte. Temas como funciones, límites, derivadas, integrales son los que aquejan a este curso tan terrorífico. Pero déjame decirte que eso que has conocido del cálculo solamente no es ni siquiera la punta del iceberg. Acompáñame a el iceberg del cálculo con esos tintes del análisis matemático. Si el video te perturba lo suficiente, no olvides suscríbete al canal, abróchate esos teoremas y prepárate para este terrorífico video. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. Vamos al primer nivel, que es esa punta del iceberg. Cálculo. El cálculo infinitesimal o simplemente cálculo constituye una rama muy importante de las matemáticas, de la misma forma que la geometría estudia el espacio, el álgebra estudia estructuras abstractas, el cálculo es el estudio del cambio y la continuidad. Desde su aparición en el siglo XVII se le ha denominado cálculo a este cálculo infinitesimal y se ha vuelto imprescindible para la ciencia y la ingeniería, y además constituye gran parte de la educación universitaria moderna, siendo que a la fecha puede haber 4, 5 o más cursos de cálculo en esa malla curricular de ciencias e ingeniería. El cálculo ha sido punta de lanza para resolver muchos problemas para los cuales las matemáticas de la antigüedad fueron insuficientes, partiendo de problemas clásicos de álgebra, trigonometría y geometría analítica, desde encontrar la tangente en un punto a una curva, hacer mediciones exactas de longitudes, áreas, convergencia, divergencia, equilibrio, optimización, llegando hasta temas avanzados de matemáticas. Y el cálculo es la puerta que nos da una introducción a la disciplina conocida como análisis matemático, donde se formalizan el estudio de funciones y límites. Continuando en este nivel, llegamos al análisis real, esa palabra que viene de la teoría de las funciones de variable que tienen a los números reales como principal actor. Es una rama del análisis matemático que tiene que ver con el conjunto de los números reales y en particular estudia las propiedades analíticas de las funciones y sucesiones de números reales, límites, continuidad y el cálculo de los números reales. En los libros también se le conoce como cálculo avanzado y comienza con una introducción a demostraciones matemáticas y la teoría de conjuntos, dando paso para esa construcción axiomática de los números reales construida a partir de sucesiones de Cauchy o cortaduras de Dedekind. Después de esta construcción de los números reales, se ve las sucesiones, convergencia y llegamos a las series y series de potencias. Posteriormente, abrimos con funciones, la continuidad, el límite de una función, derivación o diferenciación y terminamos con la integración. Es decir, que en un curso de análisis real se ven todos los fundamentos matemáticos que dan lugar a todo lo que es el cálculo. En ese mismo nivel tenemos el cálculo diferencial, que es una parte del cálculo infinitesimal y del análisis matemático. Estudia cómo cambian las funciones continuas según sus variables conforme van cambiando de estado. Y su principal objeto de estudio es la derivada. Esa noción está estrechamente relacionada con la diferencial de una función y el concepto
que da pilar y sustenta el cálculo, el límite. El paso al límite es la principal herramienta que permite desarrollar la teoría del cálculo diferencial y la que lo diferencia claramente del álgebra. Y esa derivada involucra términos matemáticos como una tasa de cambio, razón de cambio, y esta puede formalizarse como las pendientes instantáneas de una función en cada punto x, también conocidas como la pendiente de la recta tangente. Y en este punto, la derivada tiene su lado opuesto, una primitiva antiderivada o integral. El cálculo integral viene de la integración, que es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños y una suma continua. La integral es la operación inversa a la diferencial de una función. Por ende, el cálculo integral es parte de este cálculo infinitesimal y por supuesto una rama del análisis matemático. Es muy común utilizar la integral para calcular áreas, volúmenes, sólidos de revolución y se usa por primera vez por los matemáticos Descartes, Newton, Leibniz y Barrow, que se les considera los padres y fundadores del cálculo. Si el video ya te perturbó lo suficiente y no sabes qué es el cálculo universitario, el análisis real y todo lo que viene a continuación, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás los cursos completos y desde cero de cálculo universitario nivel Harvard, análisis real, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, variable compleja, cálculo tensorial, ecuaciones diferenciales parciales, análisis de Fourier, 17 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos, como si estuvieras tomando clases en alguna universidad sentado en primera fila. Casi 1800 miembros respaldan la calidad de estos cursos, con los cuales ya no te sentirás tan perturbado con este tipo de iceberg. Si están tus posibilidades, únete a los miembros, que serán los mejores $2 invertidos de tu vida. En este mismo nivel, pero un poco más abajo, encontramos el cálculo vectorial, también análisis vectorial o cálculo multivariable. Es un campo de las matemáticas referida al análisis real, pero con más variables, donde metemos vectores de 2 o más dimensiones. Es un enfoque de la geometría diferencial como conjunto de fórmulas y técnicas para solucionar problemas muy útiles para ingeniería y física. Conceptos como campo vectorial, espacios de vectores, campos escalares, gradiente, rotor, divergencia, laplaciano. La mayoría de estos resultados analíticos se entienden más fácilmente usando la maquinaria de esta geometría diferencial. En pocas palabras, el cálculo vectorial es llevar esa herramienta del análisis no solamente a una variable, sino a 2, a 3, a 4 o hasta n variables. Y en esa misma línea, el cálculo de variaciones, también conocido como cálculo variacional, es un problema matemático consistente en buscar máximos y mínimos, o generalmente extremos relativos, buscar esos puntos altos, esos puntos bajos en funciones, o algunas veces extender esos conceptos a funcionales continuos definidos sobre un espacio funcional, y constituye una generalización del cálculo elemental de máximos y mínimos de funciones reales. Y el problema que dio origen al cálculo de las variaciones es el que se desarrolló como la curva de la braquistocrona, planteado inicialmente por Johann Bernoulli,
y que escuchaste en aquella plática de la mítica película de Spider-Man 2 cuando Peter lo menciona al Doc Octopus. Con esos 6 pasamos a sumergirnos en las aguas tenebrosas de este iceberg y ahora sí pasamos al segundo nivel, el análisis complejo, también llamada teoría de las funciones de variable compleja o frecuentemente cálculo complejo. Es una rama de las matemáticas que en parte estudia o investiga las funciones holomorfas, también conocidas como funciones analíticas. Aquí ya no son solamente números, sino que nos metemos con números complejos, números imaginarios, e introducimos toda esa herramienta analítica matemáticamente, donde ahora las funciones holomorfas son regiones abiertas del plano complejo y están definidas y toman valores en los números propiamente dichos. También tenemos conceptos como la diferenciabilidad, polinomios, funciones exponenciales, senos, cosenos, logaritmos naturales, pero aquí ya no tenemos ese gran problema de manejar números negativos. Aquí las raíces de números negativos son fácilmente calculadas, también logaritmos de números negativos, y nos evitamos de problemas. Continuando en este nivel, las ecuaciones diferenciales, donde una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas, y en matemáticas aplicadas, estas funciones, usualmente estas derivadas representan sus razones de cambio y las ecuaciones definen una relación entre ellas. Siendo que esas relaciones son muy comunes, las ecuaciones diferenciales juegan un rol primordial en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química, la economía y la biología. Y en matemáticas puras, esas ecuaciones diferenciales se estudian desde perspectivas diferentes, donde por lo regular el conjunto de las soluciones de estas funciones que satisfacen la ecuación son el objeto de estudio. En resumen, las ecuaciones diferenciales nos sirven para explicar el mundo. Continuamos con el análisis funcional, una rama de las matemáticas que trata del estudio de espacios de funciones no conformes. En vez de tener números en esos espacios, ahora tenemos funciones que se pueden comportar de la manera más errática que puedes imaginar. Inicialmente tiene sus orígenes con transformaciones como la transformada de Fourier, la transformada de Laplace y en el estudio de ecuaciones diferenciales y ecuaciones integrales. Esa palabra de funcional se remonta al cálculo de variaciones implicando una función cuyo argumento es otra función. En teoría de la medida, de nuevo, una rama del análisis y de la geometría que investiga, que estudia, que hace énfasis en las medidas. Esa característica tan primitiva como medir una distancia, medir la curvatura, medir la longitud de un campo de béisbol, se trasladan a esta teoría matemática donde créeme que la intuición no te va a servir de nada. Funciones medibles, integración, la integral de Lebesgue y tienen esa importancia central en geometría, probabilidad y en estadística. Al extender el concepto de medida de un conjunto, es una forma sistemática y rigurosa de asignar un número a cada subconjunto apropiado de dicho conjunto. Intuitivamente, dicho número puede ser interpretado como una cierta medida del tamaño de dicho subconjunto, y viene a generalizar esos conceptos de longitud, área y volumen. Y aquí el nombre fuerte que te vas a topar es Lebesgue.
Seguimos ahora con el análisis armónico. Estudia esa representación de funciones o señales como una superposición de ondas básicas o armónicos, comúnmente con funciones seno, coseno, que representan e investigan esta relación entre la noción de una serie de Fourier transformada de Fourier que se pueden generalizar como distribuciones temperadas. Estas series de Fourier pueden estudiarse de manera más conveniente en contextos fuera de lugar, en espacios de Hilbert, lo que proporciona una conexión entre el análisis armónico y el análisis funcional, teniendo 4 versiones de la transformada de Fourier. Tomamos una función y la representamos con funciones más básicas que se repiten una y otra de manera periódica. Y para terminar este nivel, análisis de Fourier, que es el estudio de la forma general en que las funciones pueden ser representadas o aproximadas por sumas de funciones trigonométricas simples. No importa lo difícil que sea una función, si tiene ciertas características, la podemos ver como una serie, como una suma de funciones seno y coseno. Donde este análisis surge del estudio de las series de Fourier que llevan el nombre de Joseph Fourier, quien demostró que representar una función como una suma de funciones trigonométricas simplifica enormemente el estudio de la transferencia de calor. Pero hoy en día no se remite solamente a ese problema. Tiene un amplio espectro en matemáticas, ciencias e ingeniería. Ese proceso de descomponer una función en componentes oscilatorios para que las ondas puedan viajar, y justamente estás viendo este video gracias a la transformación de Fourier. Es momento de adentrarnos en la mitad del iceberg, empezando con el cálculo tensorial, que desde el punto de vista matemático hace referencia a las operaciones y algoritmos utilizados para operar esos entes que a los físicos trae locos, los tensores, que para los matemáticos y físicos es un objeto de análisis donde ese tensor es una cierta clase de entidad algebraica de varios componentes que generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz, de una manera que sea independiente de cualquier sistema de coordenadas elegido. No importa de dónde lo veas, de qué espacio, de qué dimensión, de qué universo, debe conservarse, y gracias a Einstein tenemos ese desarrollo del cálculo tensorial, ya que una vez elegida una base vectorial, los componentes de este tensor vienen dados por una multimatriz, y el orden de este tensor será el número de índices necesario para especificar sin ambigüedad un componente tensorial. Un escalar será considerado como un tensor de orden 0, un vector un tensor de orden 1, y dada una base vectorial, estos tensores de segundo orden pueden ser representados por una matriz. Si ya te perturbaste lo suficiente con esto del cálculo tensorial, te invito a formar parte de los miembros del canal y tomar mi curso de cálculo tensorial. Continuando ahora el análisis de cuaterniones. Estos cuaterniones, también llamados cuaternios, son una extensión de los números reales similar a lo que se hizo con los números complejos, mientras que los complejos son una extensión de los reales con esa suma del número imaginario y cuadrada tal que es -1. Los cuaterniones son una extensión más general de manera análoga, añadiendo las unidades imaginarias i, j y k.
a estos números reales y representamos que y cuadrada es igual a j cuadrada igual a k cuadrada igual a ijk igual que menos 1. Y nos metemos con la tabla de multiplicación de Cayley. Y este espacio vectorial es considerado un R espacio de dimensión 4. Continuando, ahora con el análisis tensorial nos metemos de lleno a la parte matemática del estudio del cálculo tensorial. Las ecuaciones físicas contienen en general 3 clases de cantidades que, atendiendo a la cuenta de los números reales, se clasifican en escalares, vectores y tensores. De hecho, estos escalares y vectores son casos particulares de estos tensores. Los escalares son de orden 0, descritos por un número real. Los vectores son tensores de orden 1, descritos por 3 números reales o componentes, y son frecuentes en esta física e ingeniería. Y estos tensores de orden 2 se constituyen por 9 componentes. En esta parte del análisis tensorial es cuando los matemáticos meten su cuchara y complican mucho las cosas. Continuando, ahora el análisis computable. En matemáticas e informática, el análisis computable es el estudio del análisis matemático desde la perspectiva de la teoría de la computabilidad. Se ocupa de las partes del análisis real y del análisis funcional que pueden llevarse a cabo de manera computable, es decir, ponerlo a disposición de una máquina. Este campo está estrechamente relacionado con el análisis constructivo y el análisis numérico. Es donde estos resultados notables se ven en la integración, esa integral de Riemann que por supuesto es computable y es sorprendente, ya que en términos generales es una suma infinita. En este mismo nivel, el análisis numérico, también conocido como cálculo numérico, es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático. Se distingue del cómputo simbólico en que no se manipulan expresiones algebraicas sino números. Este análisis numérico cobra especial importancia con la llegada de ordenadores, computadoras. Estos ordenadores son útiles para cálculos matemáticos extremadamente complejos, pero en última instancia operan con números binarios y operaciones matemáticas simples: suma, resta, multiplicación y división. Desde este punto, el análisis numérico proporciona todo ese andamiaje necesario para llevar a cabo todos aquellos procedimientos matemáticos susceptibles de expresarse algorítmicamente. Y hoy en día es como trabaja la inteligencia artificial. Continuamos con el análisis p-ádico, donde en matemáticas es una rama de la teoría de números que trata el análisis matemático de las funciones de los números p-ádicos. Esta teoría de las funciones numéricas de valores complejos en los números p-ádicos es parte de la teoría de los grupos localmente compactos. Y hasta parece un trabalenguas. Las aplicaciones de este análisis p-ádico han sido principalmente en teoría de números, donde tiene un papel significativo en la geometría diofantina y en la aproximación diofantina, teoría espectral, y en muchos sentidos este análisis p-ádico es mejor que un análisis clásico. Son temas avanzados en matemáticas. Bajamos un poco más en este nivel intermedio y llegamos al análisis de Clifford, que posee sus orígenes en ese análisis cuaterniónico, y este último dio sus primeros pasos cuando en 1843
Hamilton, en un intento de introducir un análogo tridimensional del sistema de los números complejos, inventó los ya conocidos cuaterniones. Y partiendo de esa abstracción de números complejos, las principales fórmulas integrales relacionadas con la integral tipo Cauchy y su versión singular son analizadas en un contexto multidimensional, con el uso de las técnicas de las álgebras de Clifford. Continuamos con el análisis estocástico. En la teoría de probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para representar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo, o por caracterizar una sucesión de variables aleatorias que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. Y cada una de estas variables aleatorias de este proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y pueden o no estar correlacionadas entre sí. Así que estos procesos estocásticos se analizan bajo el lente del análisis matemático. Y llegamos al final de este nivel con el cálculo inferencial. El principal arquitecto de este cálculo inferencial es Edwin T. Jaynes. Sus primeras contribuciones se describen en una reseña de un libro de artículos recopilados donde se culminan con la teoría de probabilidad y la ciencia de la lógica. Desde la Universidad de Cambridge es donde publica estos resultados, que documentan el amplio interés y la influencia en estadística en física, análisis de datos, procesamiento de señales, tomografías, pronósticos económicos y muchos más. Y todo eso por allá de 1996. Ahora bajamos al cálculo de octoniones. Y un octonión es una extensión no asociativa de los cuaterniones. No nos conformamos con meter IJK, sino que ahora extendemos este concepto y lo analizamos con análisis, descubiertos en 1843 por John Graves e independientemente por el gran Arthur Cayley, quien lo publicó por primera vez en 1845, son llamados a veces números de Cayley. Estos octoniones forman un álgebra 8-dimensional sobre los números reales y pueden ser comprendidos por un octeto ordenado de números reales. Y característica principal es que pueden verse como una combinación lineal de la base 1, E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7. En este mismo peldaño, el análisis de conjuntos. Esta teoría de conjuntos es una rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos, colecciones abstractas de objetos consideradas como objetos en sí mismas. Estos conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta básica que permite formular cualquier otra teoría matemática. Esta teoría de conjuntos es lo suficientemente flexible y general como para construir el resto de objetos y estructuras de interés en matemáticas, números, funciones, figuras geométricas, etc. Y este desarrollo histórico comenzó con Cantor, Bolzano, Dedekind, Russell, Zermelo y Frankel. A todo este mecanismo de la teoría de conjuntos, ponlo bajo la lupa del análisis y tenemos el análisis de conjuntos. Y para finalizar este nivel, que no es el último, el análisis de sedeniones. En álgebra abstracta, estos sedeniones forman un álgebra no conmutativa y no asociativa de 16 dimensiones sobre los números reales. Se obtienen aplicando una construcción de Cayley-Dickson a los octoniones y como tales, estos octoniones son isomorfos a una subálgebra de los sedeniones. A diferencia de los octoniones, los sedeniones no son
un álgebra alternativa. Y una aplicación de la construcción de esta Cayley-Dickson produce un álgebra de 32 dimensiones, denominada los 32 iones, y tiene relación también con el producto tensorial. Si has llegado hasta aquí, te felicito por tener el valor de enfrentar este iceberg. En el fondo, en la fosa de las Marianas, en esta fosa nos encontramos con el análisis hipercomplejo sobre la construcción de Cayley-Dickson. En matemáticas, esta construcción produce una secuencia de álgebras sobre el cuerpo de los números reales, cada una con dimensión doble que la anterior, es decir, que su cardinalidad es 2 a la n, 2, 4, 8 y va creciendo de manera desmesurada. Las álgebras producidas por este proceso son conocidas como álgebras de Cayley-Dickson, dado que son una extensión de los números complejos, son números hipercomplejos. Y todas estas álgebras tienen los conceptos de norma y conjugado, siendo la idea general que el producto de un elemento y su conjugado debería ser el cuadrado de su norma. También en el fondo tenemos el cálculo geométrico, que no debe confundirse con el cálculo matricial o cálculo vectorial, parte de una serie de artículos sobre el cálculo y el teorema fundamental, la regla integral de Leibniz, límites de funciones, continuidad, teorema del valor medio, teorema de Rolle, teoremas importantes en cálculo que nos dan una perspectiva diferente a esta construcción, ahora con elementos geométricos, donde amplía esa álgebra geométrica para incluir la derivada y la integral en construcciones euclidianas. Este formalismo es poderoso y se puede demostrar que abarca otras áreas, otras teorías matemáticas, incluidas la geometría diferencial y las formas diferenciales. Y para concluir con el iceberg, cálculo fraccional. En matemáticas, este cálculo fraccional es una rama del análisis matemático que estudia la posibilidad de tomar potencias reales del operador diferencial, y como no podía ser más, también el operador integral. En este contexto, potencias se refieren a la aplicación iterativa en el mismo sentido, es decir, aplicar una y otra vez estos operadores, y aquí podemos tener la derivada media de una función, la derivada 3/4 de una función. Este operador derivada puede tener un número racional de aplicaciones. Gracias por ver este video. Si te perturbó lo suficiente, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, que no te vas a arrepentir. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks.